¿Quién es el gilipollas que ha grabado la microreña sin las referencias para encuadrar y le han salido todos los cómics cortados en el primer vídeo, después de 122, nada más y nada menos? Menda, ¿quién está grabando sin aire acondicionado para que no se oiga el puto ventilador? Porque soy gilipollas, me estoy volviendo youtuber de mierda y no quiero que se oiga el de fondo en la microreña. El Menda, ¿quién se va a volver a meter otros veintitantos minutos sudando como un cerdo? El Menda, pero bueno, no pasa nada, esto es el mundo del cómic, amigos, estamos hechos para sufrir y no es la primera vez que sufrimos, así que nada, he grabado una vez, voy a volver a grabar, a soltar todo el rollo de antes, porque yo soy así, me lo merezco, porque efectivamente soy gilipollas y los gilipollas pues tenemos que pagar penitencia y es lo que toca. Venga, empezamos con manga y empezamos con el 2, 3, 4 y 5 de Blue Lock. Me había leído el primero, creo que ya lo reseñé en las microreñas. Me pareció que el manga prometía, me pareció entretenido. Y al leerme estos 4 del tirón lo confirmo. Me está gustando bastante más que Haikyuu. Esto es lo primero que os quiero contar. Quizás porque habla de fútbol y al hablar de fútbol, pues, bueno, pues es un deporte con el que encontramos más afinidades. Quizás es un deporte que nos trae más recuerdos, con el que nos podemos identificar más, quizás, o yo en mi caso. Y en ese sentido, pues me parece que me divierte mucho más de lo que me divierte Haikyuu. También porque Haikyuu me parece un poco más estándar en su desarrollo de personajes y de la acción y de los torneos y se parece más a Capitán Tsubasa, Oliver y Benji. Y este plantea pues una especie de Battle Royale que tiene como un puntito más, ¿no? Te plantea más situaciones, te plantea otro tipo de retos que me parece que funcionan muy bien, ¿no? Sin darle tampoco un giro espectacular, ¿no? Porque al final estamos hablando de los típicos personajes estereotípicos, de los jugadores que con tenacidad y superación acaban venciendo a rivales mucho más poderosos y con mucho más talento y patatín, patatán, patatón, que ya sabéis que es como funciona mucho el shonen y los Spokon, ¿no? Los mangas de deportes. En eso no cambia en nada, no aporta nada nuevo. Pero creo que lo hace muy bien, ¿no? Muneyuki Kaneshiro, ya sabéis que es un guionista que es capaz de hacer mierdas infumables e infames como Grarros, que no hay por dónde cogerlas. Y luego hacer cómics como Yagan, que bueno, ahora que sé que acaba, creo que aún va a poder mantener un nivel de dignidad. Tiene ese toque fanservice absolutamente gratuito al que nos tiene acostumbrados Kaneshiro, pero en un personaje casi inapreciable, que creo que está ahí de adorno, por eso digo que es un fanservice descarado, porque es el único personaje femenino de todo el manga, creo, y solo está ahí porque tiene las tetas grandes. Creo que no aporta absolutamente nada más a la trama, ¿no? Entonces, bueno, Kaneshiro nos tiene acostumbrados a estas dosis de sexo absurdo y gratuito, que es lo que hay. Pero por todo lo demás creo que funciona, ya os digo, es como una gota en cada 3 tomos, apenas llega a una página, es decir, es algo totalmente inapreciable. Y si lo obvias, lo que queda más allá de eso me parece que es un manga entretenidísimo, muy divertido, con personajes carismáticos y bien construidos y sobre todo trepidante. Es decir, es una de estas lecturas que te bebes y te lo pasas, pero de puta madre. Esto se lee como un avión, esto va como un tiro. Tiene un problema, que es que van por el tomo 20 y es una serie abierta, con lo cual ya estamos con los mangas cadena perpetua, los mangas condena. Pero por lo demás me parece que el dibujo de Yusuke Nomura funciona muy bien, está muy bien. Y el manga en sí es divertidísimo y estás esperando que salga el siguiente o que tengas el siguiente tomo en las manos para saber qué coño pasa con esta selección, con esta creación del Messi japonés, del Cristiano Ronaldo japonés que lleve a Japón a conquistar un mundial de fútbol. Vale, siguientes son 2 tomos, por ahora, porque también es una serie que está abierta, el tomo 1 y 2 de Cuentos del Reino de Asumiko Nakamura. Y es de estos típicos mangas que ves la portada y dices, coño, esto es bonito, no sé si es para mí, pero es bonito. Y lo harás y dices, joder, efectivamente, este manga es muy bonito. Y luego te lo lees y dices, coño, y encima lo que me cuenta me interesa. Lo tiene todo, coño, esto es perfecto. Es un manga, es una fábula para adultos, porque tiene toques de violencia, tiene ligeros toques de sexo,
pero ante todo y sobre todo es un espectáculo visual, yo creo que de un nivel altísimo. El dibujo es puro espectáculo, me parece de una clase, de una finura, de una elegancia sobrenatural. Funciona espectacularmente bien y esta mangaka pues lo que nos demuestra es que gráficamente tiene un talento pues de los de quitarse el sombrero. Además, como os digo, la parte de la historia, la parte de la fábula también funciona muy bien, quizás con un planteamiento sobre gemelos, como las portadas indican, pero que cuentan historias interesantes, cuentan historias que funcionan y sobre todo que te transportan, que te llevan a esa sensación, como os digo, de fábula, ¿no? De las 1001 noches, de cuento, pero de cuento, insisto, para adultos. No es un manga para niños, aunque pongamos la palabra cuento y ya nos vayamos para ello. Creo que es un manga para adultos y creo que además es un manga que los adultos lo apreciarán en todo lo que vale, no tanto por lo que cuenta, sino por el espectáculo gráfico que plantea. También creo que es una serie abierta, no sé si en Japón van por el 5, por el 6, si no acudida al listado manga, que creo que es la mejor página de referencia del manga que se publica en España de la historia. Todo lo que queráis saber de la colección que queréis empezar o que habéis empezado, cuántos números, abierta, cerrada, cuántos se han publicado, cuántos se van a publicar, lo tenéis en Listado Manga, que es una página espectacular. Y creo que, pues eso, que es abierta, van por el 6 o por el 5, con lo cual se crea esa incertidumbre de cuánto será. No creo que, no tiene pinta de ser un One Piece, una colección de estas eternas, por el tipo de manga que es. Así que creo que es una apuesta más que interesante que llevarse a la boca. María Llobet y Luna, los que me seguís en las microreñas conocéis mi pasión, mi amor, mi admiración profunda por María Llobet. Quizás el último cómic, que joder, en la primera microreña que he grabado y que he tenido que borrar porque soy gilipollas, no me acordé el nombre. Y en vez de buscar el título antes de ponerme a grabar la segunda, me he puesto a grabar el tirón, con lo cual me sigo sin acordar del nombre. No sé si es Loveless o Faithless o algo con less, algo que no tienen, ¿vale? Que era con guión de Azzarello, eran 2 tomos, me los quité rápido porque me pareció, como casi todo lo de Azzarello, me pareció mucho ruido y pocas nueces, me pareció una pifia importante. Y era una lástima porque el arte de María Llobet, ya sabéis que siempre me gusta, pero creo que también estaba un poco como lastrado por esta sensación de que el guión era un poco regulero. Con Luna me ha pasado algo parecido. Quizás estamos en un punto intermedio entre todas las obras anteriores de María Llobet que sí que me gustaron y sí que me gustan, y esa obra con Azzarello que no me ha gustado nada. La dividiría en 2 partes muy claras. Una, evidentemente, la parte gráfica, que es un espectáculo. Me parece que es una dibujante que plasma la sensualidad y la sexualidad de una manera superlativa. Es increíble lo sexy que dibuja a las tías y a los tíos, ¿no? Y cómo el sexo se convierte en algo pues de una belleza plástica espectacular. Pero la historia me ha tocado menos que otras obras anteriores de María Llobet, ¿no? Sigue teniendo este giro pues enfermizo, este giro lúgubre, si queréis, este giro de algo que no está bien, que también desprendían sus obras anteriores, pero creo que se queda un poquito a medio camino, ¿no? Quizás juega demasiado con lo esotérico para mi gusto, y esta Luna la situaría como os digo, en un punto intermedio entre sus obras que sí que me han gustado mucho, como Eros Psico y obras anteriores, y por desgracia, su nefasta unión con Azzarello, que es el Loveless o Faithless o el less que sea, ¿vale? Así que lo vamos a dejar allí en ese punto intermedio que gráficamente me gusta muchísimo y argumentalmente me falta un puntito más, o me falta un desarrollo, sobre todo al final, ¿no? Creo que el final se queda un poquito corto para lo que va planteándolo a lo largo del cómic para que me guste o que me acabe gustando del todo. Con este Radiant Black no es ni dibujo ni color. Era un cómic al que llegaba con muchas expectativas, porque ya sabéis, pues el nuevo Invencible, la renovación del género superheroico, un nuevo cómic que va a revolucionar el mundo de las capas y de los calzoncillos apretados.
Pero para mi decepción tengo que deciros que pues es un poquito más de lo mismo. Es un TVO, voy a decir que es un TVO mediocre porque es que no destaca absolutamente en nada. Es todo medianía, es todo media. Personajes que hemos visto mil veces, motivaciones que hemos visto mil veces, poderes que hemos visto mil veces y una trama que aunque parece que está planteando cosas diferentes, quizás porque Kyle Higgins es guionista de los Power Rangers, pues al final no deja de ser un poquito más de lo mismo y un poquito ese rollo, ¿no? Colorines, grupo de gente con poderes y sí es cierto que no sabemos de dónde viene, pero es la típica serie que te da la sensación de que ya te la has leído como 100 millones de veces, ¿no? Entonces, en estos tiempos en los que hay tanto para elegir y tantísima oferta, creo que nos obligan a ser excesivamente cuidadosos con lo que leemos, con lo que lo compramos y con lo que nos quedamos, ¿no? Entonces, evidentemente, este Radiant Black es la típica serie que no sigo porque no me interesa nada el primer tomo y me da igual, o me dirán, no, es que luego mejora, pero ¿cuántos tomos tarda en mejorar? Porque claro, estamos hablando de un tomo que tiene a lo mejor 5 o 6 números americanos, creo que son 6, y no me, pues eso, no me merece la pena para nada el seguirla porque, bueno, pues uno más. Cuando tú te lees una cosa y es una más, pues creo que hasta allí has llegado. Y creo que además hay tanta oferta y tanto material interesante que pronto van a hacer que me olvide este Radiant Black y que nunca lo eche de menos. Sigo con un tochete que ya llevo días masticándolo. Este hombre máquina de, sobre todo Jack Kirby, de Steve Ditko. Bueno, hay que hacer una especificación. También hay números de Hulk con The Salbustema, otro clásico de la Marvel. Creo que hay que distinguir claramente entre la importancia y lo que supone y lo que significan autores de la talla y de la trascendencia de Jack Kirby y de Steve Ditko con un poco la satisfacción o la impresión que sus cómics muchas veces producen, ¿no? Hay tebeos que sí, que te dejan loquísimo. Y luego hay obras como este Hombre Máquina, que son obras claramente menores, claramente inferiores y que no aportan en ningún caso tanto a la estética, al desarrollo, a la narrativa o a la construcción de lo que hoy conocemos como cómic de superhéroes, pues como otras, ¿no? Como los grandes clásicos de estos autores. Me vale tanto para Stan Lee como para Jack Kirby. Creo que este Hombre Máquina es una obra pues, muy menor de ambos autores, probablemente intentando conseguir llevar el pan a casa, obras alimenticias, con un personaje pues absolutamente menor. Aparecido quizás en una serie mítica, esta 2001, una odisea en el espacio, que además por problemas legales se ha convertido casi en un unicornio dentro de los cómics porque no es imposible de reeditar, pero que finalmente pues creo que lleva mucha más fama de lo que realmente luego encuentras en un TVO, pues para lo que son sus autores, muy formulario y muchas veces excesivamente denso, ¿no? Son estos TVOs que avanzas con una lentitud porque quizás después de leer tanto tiempo y la evolución propia de la narrativa y de los cómics son obras que se han quedado atrás y que solo cuando realmente estos autores desarrollan todo su potencial logran camuflar defectos. Pues hombre, Jack Kirby todos sabemos que sus diálogos pues tenían su aquel, ¿no? Y creo que aquí pues estas obras mucho menos trascendentes y mucho más formularias pues al final acaban pagando que no acaben de destacar en lo que realmente deberían, ¿no? Yo reconozco que es un personaje que a mí me mola, porque me molan mucho los personajes secundarios, los personajes de estos que nunca llegan a nada y nunca nadie les da vidilla, porque no hay manera de darles vidilla, ¿no? Personajes, podríamos decir, de mierda de la Marvel, tanto de Marvel y de DC, yo les tengo muchísimo cariño. Pero creo que este Hombre Máquina, este Tomaken, este Marvel Limited, este 67 de 1500, pues se me atraganta un poquito. Y como os decía antes, creo que ya estoy en un momento en el que mis estanterías están pidiendo que me deshaga de todo aquello que no me da placer. Y sintiéndolo muchísimo y sabiendo todo el mundo lo que admiro, lo que me gusta y lo que quiero, tanto a Kirby como a Ditko, pues este es uno de esos tomos que me voy a quitar de encima, porque al final se me ha hecho un poquito empalagoso y se me ha hecho bastante duro de acabar, quizás lastrado, como os digo, por la propia intrascendencia del personaje y de las historias que se cuentan.
Me ha pasado algo parecido, algo muy similar con este Kent State de Derf Backderf, que tiene un nombrecito complicado de decir, publicado por Astiberri. Es un autor que a mí me flipa, que me gusta muchísimo, que sus 2 obras anteriores, tanto Mi amigo Dahmer como Basura, me gustaron mucho. Y por tanto tenía muchas ganas de leerme este Kent State, ¿no? Esta recreación, este documental ilustrado de unos hechos que sucedieron en 1971, me parece, 1970, perdón, en el que la Guardia Nacional, ya sabéis, este ejército pseudo-amateur de los Estados Unidos, pues dispara contra población civil, contra manifestantes que estaban ahí protestando en la Universidad de Kent State contra la guerra de Vietnam, ¿no? Y bueno, es un cómic que tiene muchísimas virtudes, tiene una labor de investigación bestial, creo que al final, como podéis ver, hay aquí un apéndice de que página por página va describiendo pues de dónde salió la información, por qué, cómo se cuenta, es decir, es un trabajo descomunal de información, es un trabajo descomunal de investigación, como os decía antes, tiene esa pinta de cómic periodismo, de cómic documental, de cómic que es información pura. Pero a mí pues se me ha hecho un poquito denso, quizás porque me cuesta mucho empatizar con una idiosincrasia muy propia y que aunque pues, los americanos nos han metido hasta en la sopa su guerra de Vietnam y lo mucho que se dolieron y penaron en esa guerra, al final es un desarrollo, es un tipo de sociedad, es un sistema que aunque nos lo han metido hasta el desayuno, pues a nosotros nos queda lejos. Y cuando se cuentan historias excesivamente locales como esta, aunque es cierto que bueno, que sí, que los temas son universales y demás, pero creo que se respira excesivo localismo para mí. Y en ocasiones se me ha hecho un poquito aburrido, ¿no? Al final, todo lo que es los disparos, ¿no? El momento, esos 13 minutos que creo que bueno, fueron 13, incluso menos, ¿no? Esos minutos de disparos que serán recordados para siempre, pues me gusta muchísimo cómo están hechos, pero en ocasiones pues es el típico cómic que dices, bueno, pues sí, pues vale, pues me alegro, ¿no? Que tampoco aportan excesivamente... no es que no aporten, no es esa la palabra, aportan, pero en mi caso me aburren. Creo que hay veces que ves documentales que te fascinan y ves documentales de temas interesantísimos, que los temas no dejan de ser interesantísimos y están muy muy bien documentados, pero no te tocan la patata, podríamos decir, ¿no? Y este Kent State, sintiéndolo mucho, es uno de esos casos, ¿no? Un autor que me flipa, una historia que tenía que ser contada, pero en este caso creo que para mí es, pues no sé, creo que no ha contactado conmigo como debería. Vamos, ya solo quedan 2. Vamos con este, Sector Lejano, de N.K. Jemisin y Jaman Campbell, otro cómic que venía con un hype, con muchas pajas, mucho el mejor cómic de Green Lantern de la historia. Otros preguntaban, ¿pero hay algún cómic bueno de Green Lantern? Mucho hater de Green Lantern. Y tengo que decir que sí y no. Y quiero que se me entienda bien. Me parece que esto ya lo he dicho muchas veces, pero lo mantengo. Creo que el hype a veces es perjudicial, ¿no? El hype excesivo nos lleva a esperar cosas excesivamente grandes de productos que no tienen por qué dárnoslas. Y creo que este es un ejemplo perfecto. Me parece que es un cómic bien escrito, bien construido, bien resuelto y bien dibujado. Pero no es una obra maestra, ni es un cómic que va a romper fronteras, ni que va a marcar la historia de los cómics de DC, ni nada parecido, ¿no? Como digo, me parece que la autora se nota que sabe, que controla el tema de la ciencia ficción, que hace un juego de ciencia ficción un poquito más dura de lo habitual en cómics de superhéroes, en cómics de Green Lantern, en cómics de este tipo, y que lo que hace lo hace muy bien, crea un personaje protagonista muy interesante, muy bien hecho, con personalidad, con el que empatizas, es decir, es un TVO que está bien hecho, y ya está, es decir, nada más y nada menos. Y hemos entrado en esta dinámica de convertir en cosas más grandes que la puta Coca-Cola, pues productos que no necesitan ni tienen por qué serlo, y esa comparativa y ese hype y ese excesivo, esto es lo más grande que se ha hecho nunca, al final lastran esos propios productos porque uno llega con las expectativas altísimas y claro, inevitablemente acaba con un pues tampoco es para tanto. Y creo que eso es algo con lo que tenemos que acabar, porque insisto, me parece que es un cómic
que tiene todo lo que tiene que tener un producto como este. Es decir, entretiene, está bien hecho, resuelve bien la trama, está muy bien dibujado. Aquí el dibujo, al contrario que en el de Solo nos encontramos cuando estamos muertos, pues el dibujo está bien, el color está bien, no es confuso, se resuelve bien, hay páginas brillantes, es decir, está bien hecho. Y ya está, ¿no? Entonces, ni tanto ni tan calvo, y creo que tampoco es necesario, nos tenemos que hacer tantas pajas mentales. Hoy en día encontrar cómics como este es difícil. Y es difícil porque hay mucha mierda, hay mucha purria. Entonces, cuando los encontramos, lo tenemos que apreciar y valorar en su justa medida. Y creo que es una muy buena medida de lo que es este TVO. Un TVO resuelto de puta madre, que te entretiene y que evidentemente no va a marcar tu vida, pero amigos, es que no todo lo que leemos tiene que marcar nuestra vida. A veces lo que leemos solo nos tiene que entretener. Y si lo consigue, para mí, ya es un hito total y fundamental. Así que bien por este sector lejano, sin ser la revolución de los cómics de superhéroes, que en ocasiones es que se nos llena mucho la boca muchas veces y oiga, pues no. Y acabo con este Zona Crítica, que bueno, es Simon Hanselmann, y yo creo que con eso está dicho todo. Es un autor al que yo llegué tarde, que renegué mucho de él, que no, porque ya verás, porque el típico gafapasta, el típico cómic de esto que no entiendes nada, el típico cómic pa listos. Joder, cuando me leí El Mal Camino dije, pero yo por qué narices no me he leído antes esta mierda de este autor brillante, ¿no? Un cómic, como siempre, personajes entre lo despreciable, lo patético y lo delirante, situaciones divertidísimas, absoluta falta de complejos, un autor que dispara contra todo y contra todos y que se la suda además, que no se casa con nadie y lo que yo me alegro de ellos, que no le pena ser incorrecto y no le importa molestar ni a unos ni a otros, que yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Porque por desgracia estamos alcanzando unos niveles de gilipollez, de extremismo y de radicalidad en el pensamiento y en la idea que nos van a llevar a un sitio que creo que no nos apetece nada ver, ¿no? Y aquí Hanselmann, como él mismo dice cuando explica un poco por qué está escrita la historia, creo que él lo describe a la perfección, y si os leéis el cómic, por favor, leeros también esos textos, ¿no? Este cómic es el cómic que él hizo durante la pandemia en Instagram, con lo cual es un cómic que ya está publicado, pero que se publica recopilado en España, con una edición, pues como siempre, muy chula, de Fulgencio Pimentel, un poco anárquica, porque cada cómic de Simon Hanselmann tiene un tamaño, un formato, una cosa diferente, con lo cual ponerlos todos juntos en la estantería es una pesadilla para gente con TOC como yo, pero que más allá de eso, pues nos vuelve a poner delante un autor, pues yo creo que de uno de los autores más importantes de los últimos años en el mundo del cómic, un autor con un control absoluto del medio, con una capacidad de narrar, de contar y de saber cómo lo tiene que hacer increíble, y como os digo, una fiesta loca, divertidísima, absurda, delirante, desagradable, inapropiada, bochornosa, salvaje, todos los adjetivos de ese estilo que le queráis poner encaja con Simon Hanselmann. Si no os habéis leído nada de él, por favor, id a leeros algo. Empezad por el principio, os diría, pero da igual, cogeos lo que os cojáis. Yo creo que os va a flipar muchísimo porque es un autor que de verdad, cuando lo lees por primera vez, te vuela la cabeza, te deja enamoradísimo desde el principio y lo único que quieres es seguir leyendo sus cómics. Bueno, creo que ahora el encuadre sí que está bien, espero y deseo, porque si no me voy a morir, ya no puedo sudar más, y lo vamos a dejar aquí. Como siempre os digo, a pesar de la inflación, a pesar de la crisis, a pesar de que todo el mundo dice que es el último verano porque el apocalipsis va a llegar, y va a llegar tarde, primero llegó el mileniarismo, pero ahora va a llegar el apocalipsis, pero sea como sea, leed mucho, sobre todo comprad mucho, que hace falta. Si es cómics míos, pues mucho mejor, ¿qué queréis que os diga? Cuando tengo que hacer otro repasito de mis obras para los que han venido después, compren mis cómics, que siempre viene bien esa inyección económica. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Supongo que hará el mismo calor que ahora porque no tiene pinta de bajar, así que vamos a estar bien jodidos. Cuidaos mucho. Hasta la semana que viene. Nos vemos en los bares. Chao, chao.